Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Estación de Arte Taller Alterno. Y estamos en la zona oriente de la Ciudad de México. Este es el Honorable Congreso de la Unión, una de las avenidas más importantes. Y este es el Metro Santa Anita de la línea 8. ¿Y por qué vine? Pues te quiero mostrar algo muy bonito, muy interesante, muy apropiado para estas fechas que ya están aquí súper encima. Mira, estamos aquí en la línea 8. Y pues a ver si esta banca no está muy heavy. No, está perfecto. Voy a sentar y te voy a mostrar algo que traigo en esta caja de zapatos. Mira, saqué a pasear a los aviones buscando un poquito de luz. Me voy a quitar su capota. Su capelo, como quieras llamarlo. Aquí está nuestro bebé. Lo hicimos orgullosamente en De Arte Taller Alterno, o sea, en mi canal. También es una forma de difusión de nuestro trabajo. Como sabes, tengo una sección de aeromodelismo. Recientemente la publiqué, empezamos, tiene un poquito de tiempo. Y básicamente lo que quiero es... Ok, es una Embraer de Aeroméxico. Te decía, esta es una hermosa representación a escala 1:72 del Thunderbolt que utilizó nuestros representantes en su momento de la Fuerza Aérea Mexicana. En colaboración con los gringos, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un intercambio de tropas, hubo un intercambio pues no sé si decirle intercambio, pero bueno, en fin, simplemente les voy a decir que participamos en la Segunda Guerra Mundial de una forma muy extraña, porque México pues no podría, porque no somos muy bélicos, pero los americanos se encargaron de meternos en este desmadre. Entonces, el avión que se le otorgó al Escuadrón 201, que es el que estás viendo, pues era esta nave, un Thunderbolt, un Republic Thunderbolt. Entonces, lo saqué a pasear también para que le pegue el aire y lo vea la gente y diga, no, qué bonito y todo eso. Pero también para que lo veamos con luz de día, para que lo puedas apreciar un poquito más. Los colores, todo. Es una pieza que hicimos fija, es la primera vez que hacemos piezas fijas. Por lo general tenemos una gama de aviones más American Airlines. Yo me torcí. En fin, como parte de lo que te decía, esta aeronave fue la que utilizaron nuestros pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, y la traigo con el fin de que las personas también los vean y festejemos mucho este 15 de septiembre. Como sabes, el 15 y el 16 son fechas súper importantes en mi país. Nos van a hacer un desfile aéreo como cada año nuestras Fuerzas Armadas, tanto de tierra como de mar. Y bueno, vamos a decirlo así, ahora también la Guardia Nacional, que se ha incorporado en este sexenio, y en general nos van a hacer un desfile aéreo. En mi canal puedes entrar en los videos del año pasado y técnicamente vamos a ver las aeronaves que están en este momento pues dentro del catálogo de nuestras Fuerzas Armadas. Te invito a que si vas al Zócalo seas consciente de que va a haber mucha gente, de que va a estar bien lleno, y si llevas niños se sufren mucho y demás. Pero si quieres ir, ve, igual al grito. Si quieres ir, nada más sé consciente de que pues hay niños que pues van a sufrir mucho. Entonces yo te invito a que si puedes ir al Zócalo organizadamente, hazlo. Si no, en las dos fechas trata de no salir mucho. Si sales, pues organízate bien para que no sea un problema. Hago este video de este avión con el fin de también hacerle, pues, hacer un poquito de conciencia, una invitación, si quieres, un poco romántica, de que somos una nación que ha participado en cosas importantes. Somos los vecinos de Estados Unidos, nos agarran para todo. Somos su garantía en muchas cosas. Entonces, somos socios. Y pues esto es parte un poquito de lo que es la colaboración entre naciones. En el ala que ves aquí, vemos el triangulito de la FAM, que es la Fuerza
aérea mexicana, y lo demás son ya y las insignias y los detalles que tenían de base los aviones de este tipo, que se fueron asignados, como te repito, en 1945 a nuestros pilotos, que de hecho, pues algunos sí no regresaron, güey. Entonces, pues muchos respetos a ellos, por pues, que te diste que nos representaron y pues no pudieron regresar. Estoy aquí junto a la estación Santa Anita. Y pues te invito a que si no eres de mi país y no estás en México, obviamente, pues en internet van a hacerlos, como siempre los van a transmitir en la tele o en internet para que los veas, para que disfrutes con nosotros pues estas fiestas patrias. Y te muestro las metralletas que tiene ahí. Entonces, pues te invito mucho a que nos acompañes este próximo 15 y 16 de septiembre. Viene otro avión. A ver qué es. Es un 737 de Aeroméxico, de allá está el metro. Un convoy de salida. Entonces, pues muchas gracias por esta plática tan rara y bienvenido a mi canal si eres nuevo, si no eres de México. Y pues voy a hablar más del aeromodelismo. Me gustó presentarles la pieza terminada, como que no sabía qué hacer. Primero quería que checáramos cómo reaccionábamos, en el sentido de que si les gusta, ¿no? Y después de hacer algo más. Entonces, pues me ha gustado que se han comentado. Les quiero dar mucho las gracias a las personas que comentan. Es muy importante, aunque nos peleemos, no me importa, me gusta que comenten, solo que a veces YouTube me bloquea comentarios pues fuera de lugar, o con groserías o con malas intenciones. Pero las personas que están suscritas con el fin de aprender de aeromodelismo, o que ya saben de aeromodelismo y comparten conmigo este gusto, pues muchas gracias. Y pues aquí vamos a seguir platicando. Escribe qué aviones has hecho tú. Yo en lo personal me gustan mucho los aviones alemanes, los nazis. Mi favorito, pues como sabes, ya lo publiqué. Pero bueno, vamos a seguir publicando más aviones. Tengo uno pendiente, tengo un americano todavía del set de foto. Te invito a que te quedes en mi canal. Cuídate mucho, estás en esta calle y bye.